Y a mis hermanos, que el Señor les bendiga. Agradecido nuevamente de poder estar aquí en la casa del Señor, de poder cantarle, alabarle, de verle a ustedes y de también de seguir en la predicación. No sé si recuerdan, pero hoy día nos seguimos con la serie de los hebreos, ¿cierto? Del libro o de la carta a los hebreos, en donde vamos a hacer quizá no un resumen, pero sí que nos acordemos quizá de ciertas cosas de las que trató aquí el hermano Josué, que no sé si se acuerdan, pero él dijo en un inicio que iba a tratar 4 puntos, ¿cierto? Que iba a tratar sobre la canonicidad de la carta, ¿cierto? No sé si recuerdan esos nombres. La autoría, quién era el autor, quién eran los destinatarios de la carta, ¿cierto? Y cuál era el propósito de la carta. Eran 4 puntos de los que hablaba mi hermano. Habían algunos puntos, por ejemplo, el tema de la autoría, no sé si recuerdan, pero algunos decían, como no sale al principio, mire, vamos a leer rápidamente Hebreo 1:1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, y empieza de esa manera un poco abrupta, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes hacían el ejercicio para atrás, simplemente si usted lee, por ejemplo, Filemón 1:1, dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Se presenta, como lo hace cualquier carta. Si usted sigue yendo para atrás, ve Tito, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe, y así siempre se va presentando. Si usted sigue también, por ejemplo, la carta de Timoteo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, y así, en todas las cartas siempre se presentaba tanto Pablo, Pedro, o obviamente los que escribían estas cartas. En el caso de lo que hablaba mi hermano Josué, y también de lo que dicen algunos estudiosos, es de que este era un sermón, ¿cierto? Este era como el primer sermón de alguna forma, o el primer bosquejo de un sermón, pero súper profundo, súper acabado. Más que un sermón, yo lo veo como un estudio profundo, con una mente detrás de los que recibían este sermón, este estudio, con una mente muy hebrea, ¿ya? Con una mente que ya conocía el Antiguo Testamento, porque nombra a muchas personas también del Antiguo Testamento, y de algunos de ellos tenían que saber también la vida que habían llevado para entender quizás ciertas cositas que entregaba el autor de los Hebreos. Cuando hablaba específicamente de la fe, ¿cierto? Recordamos los héroes de la fe y se nombran varios, ¿cierto? Y se nombran varios personajes. Y nosotros que ya tenemos quizás una cultura un poquito más, no acabada, pero sí tenemos cierta familiarización con esos personajes de la Biblia, se nos hace también un poco fácil de digerir y de entender lo que está diciendo el autor, ¿cierto? Por eso que se entiende también de que los destinatarios eran hebreos, por eso que es la carta a los hebreos, ¿ya? Personas que tenían ese conocimiento detrás, ¿ya? Entonces, al final, con respecto a la autoría, de la semana pasada no llegamos a ninguna conclusión de personas en específico, sino que la conclusión que llegamos es que independiente de que la escribiera Pablo, Silas, Bernabé, Apolos o quien sea, ¿cierto? Lo importante era de que había sido escrita por Dios, ¿ya? De que el autor principal de la carta, como de todas las cartas de la Biblia, ¿cierto? Y de todos también los otros escritos también de la Biblia, son de autoría primaria de Dios, ¿ya? Son libros inspirados por Dios. Y de hecho, la carta a los hebreos empieza de esa manera. Y lo vamos a empezar a ver de por qué es que yo estoy diciendo lo que acabo de decir, ¿ya? Entonces, vamos a leer, a mí hoy día me toca leer, o el estudio del día de hoy, mejor dicho, Hebreo 1, del 1 al 3. Y créanme que cuando estaba preparando el estudio, se podía haber hecho de un versículo por estudio, porque es súper profundo, y viendo cada uno de ellos, ¿ya? De hecho, se podría ir viendo con un montón de citas bíblicas, ¿cierto? Pero hay que tratar de que sea como un poquito más, no light, pero suave, en el sentido de que nos quede lo fundamental de lo que queremos transmitir en el estudio del día de hoy, y no nos vamos a ir por los tecnicismos ni tanta cosa como tan profunda. Entonces vamos a leer Hebreo 1, del 1 en adelante. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Pueden tomar asiento. Eso mismo lo voy a leer en una versión un poco más actual para complementar un poquito el que entendamos qué dice la palabra. Porque de hecho uno tiene que, por lo menos yo, de repente, como no tengo tan buena comprensión de lectura, tengo que leerlo como 3 o 4 veces porque de repente tiene palabras que no me encajan de repente en cómo... De repente también pienso que es Pablo quien escribe esto porque tiene ciertas cosas parecidas a Pablo. Pero dice, la nueva traducción viviente dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esa es una versión un poco más moderna y como que yo considero que se lee como más de corrido, ¿ya? Pero ¿cuál vamos a ir haciendo el estudio? Lo vamos a ir haciendo según la Reina Valera. ¿Ya? Vamos a ir desmenuzando un poquito los versículos y vamos a ir viendo que en cada uno de ellos se esconde una riqueza de la palabra de Dios. Primero, dice Dios, habiendo hablado. Aquí lo primero, simplemente al tomar estas 3 palabras, ¿cierto? Dios, habiendo hablado, nos damos cuenta ya de algo fascinante del Señor, ¿ya? Y de lo que también nos quiere comunicar el autor de los Hebreos. El Dios que tenemos nosotros no es como el Dios que existe en el mundo, no es como el Dios que tienen las tribus, no es como el Dios, ¿cierto?, que se presenta en cualquier otra religión o en cualquier otro grupo, que se construyen sus dioses, ¿cierto? Y ahí están, simplemente para servirlos, para adorarlos, ¿cierto?, entre comillas, pero son simplemente estatuas, pensamientos, filosofías, ¿cierto? El Dios de nosotros, desde acá el autor de los Hebreos dice, Dios habiendo hablado. Dios habló. Dios no es un Dios, valga la redundancia, que se haya alejado de nosotros, que se haya aislado de nosotros, que haya dicho, no quiero nada con estos sucios, porque desde mi santidad yo los veo y los veo llenos de pecado y no quiero saber nada de ellos. Dios no fue un Dios de esa manera. Fue un Dios que siempre se presentó delante del hombre y quiso hablarle, quiso acercarse. Amén. Entonces, y lo otro, de que aquí, por ejemplo, Él nos acercó a nosotros, por ejemplo, como lo dice Romanos 1:19, de que no vino Él de alguna forma a hablarnos por medio de nuestra naturaleza o por medio de nuestra conciencia. Sabemos que de alguna forma Dios sí puso no sé cómo decirlo, pero puso algo especial en nosotros los seres humanos, ¿cierto? Que tenemos el conocimiento del bien y el mal, y ese es un sello de Dios en nosotros, ¿ya? Siendo creyente o no creyente. Ya simplemente por nuestro conocimiento debiésemos saber, ¿cierto?, de que hay un Dios y de que hay cosas buenas y cosas malas, ¿cierto? Porque así lo presenta también Romanos, ¿cierto? Porque ellos sabían lo bueno, pero no quisieron hacer lo bueno, sino que quisieron irse simplemente a su concupiscencia, a su mal razonamiento, ¿cierto? Adorando formas de lo que sea. A eso me refiero. Dios nos acercó simplemente dejándonos un gen en nuestra mente de lo bueno y de lo malo. No es ese tipo de revelación lo que está hablando aquí Hebreos, ¿ya? Tampoco es ese otro tipo de revelación, por ejemplo, con respecto a la naturaleza. Que la misma naturaleza nos dice de que hay un Dios. Ya simplemente al ver la estrella, ¿cierto? Al ver de cuando se forma un eclipse, de cómo cae la lluvia, todo ese tipo de cosas nos muestran de que hay un creador, de que hay un Dios, ¿cierto? Con un poder más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. No es ese tipo de acercamiento de lo que nos está hablando aquí el autor de los Hebreos, ¿ya? Vamos a ir leyendo de a poquito, acuérdense, el versículo 1. Dios, habiendo hablado, también es súper importante de que está en pasado, ¿ya? Habiendo hablado. Muchas veces, aquí cuando nosotros empezamos a hablar de que habló muchas veces, simplemente tenemos que empezar a leer la palabra de aquí para atrás, todo el Antiguo Testamento. El Señor no habló una vez, no habló 2 veces, no habló 3, ni 5, ni 50, muchas veces, demasiadas veces, diría yo, ¿cierto? Las veces que el Señor se acercó al ser humano y empezó a hablar y hablar y hablarle a él, ¿cierto? A través de su pueblo,
Lo hizo en sinnúmeros de veces, lo hizo muchas veces. No lo hizo solamente por una persona, ni por un tiempo, ni por un... ¿cómo decirlo? Ni por un tiempo determinado. Lo hizo en reiteradas ocasiones. Dios no se quedó callado, Dios les acercó al ser humano, Dios le habló no simplemente en ocasiones en específico, sino que le habló en muchas oportunidades al ser humano. Y todo ese tipo de recopilaciones que nosotros podemos ir viendo, los podemos ver de aquí para atrás. Todo el Antiguo Testamento nos da y nos muestra luces de que Dios se acercó al hombre y le habló en reiteradas ocasiones. Le habló para bendición, como también le habló para advertencia. Le habló también para castigo, pero siempre el fin de cuando el Señor se acercaba al ser humano era precisamente para eso, para que se acercara a Él. Para que se acercara a Él, no para que se alejara. Ahí es donde yo me hago pregunta y digo, ¿por qué Dios se acerca al hombre? Cuando el hombre no quiere nada con Dios. ¿Por qué Dios tiene paciencia con el hombre? Cuando el hombre es un ser ansioso, cuando el hombre es un ser que hoy día puede hablar mal de Dios y al otro día puede estar arrodillado y al otro día nuevamente haciéndole mal a Dios. ¿Por qué Dios decide acercarse a nosotros? ¿Por qué Él es así? Aquí vamos a ir viendo el carácter de Dios. Amén. La misericordia del Señor. El autor de Hebreos lo tiene súper claro y por eso es que cada una de las palabras es de poder ir analizándolo detenidamente. Yo no lo estoy haciendo. Pareciera que sí, pero no estoy deteniéndome tanto como podéis detenerme. ¿Ya? De hecho, aquí hay algo importante que también nombra tanto Pérez Millo como MacArthur. Dice de que cuando la palabra muchas veces viene del griego que son fragmentos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se acercó al hombre fragmentadamente, ¿ya? O de forma progresiva. No es que Dios de un momento para otro, ¿cierto?, llegó y entregó toda la revelación a los hombres para que le conocieran. De a poco el Señor se iba acercando al hombre porque Dios mismo sabía que si Él se presentaba, ¿cierto?, de una manera reveladora desde el principio, nadie entendería a Dios, nadie entendería el plan de Dios, nadie entendería, de hecho, qué era lo que Dios quería con el ser humano. Y eso se iba a dar de forma paulatina, se iba a dar de forma progresiva, se iba a dar en el tiempo. Por eso es que cuando Hebreo dice, Dios habiendo hablado muchas veces, ¿cierto? Imagínense que una línea del tiempo, ¿cierto? Y Dios de a poquito le iba dando al hombre mayor conocimiento, iba hablando más con él, se iba acercando más con él, le iba dando pruebas de que Dios es un Dios real, ¿cierto? Iba mostrando los atributos que él tenía para que lo conocieran, iba dejando también al mismo tiempo una palabra profética que apuntaba hacia Cristo, ¿cierto? Por medio de los profetas, pero no era un Dios que se quedaba callado. No era un Dios que se desconectaba del ser humano. No era un Dios que quería pasar desapercibido y que la humanidad simplemente se perdiera. Dios no fue así y no será así. Amén. Ese no es el carácter del Señor. Continuamos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Y aquí vamos a ir viendo quizá algunos ejemplos. Cuando el autor de los Hebreos habla de muchas maneras. Sabemos que Dios, cuando leemos la Biblia, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, más en específico, bueno, también en el Nuevo, pero lo llevo más al Antiguo porque tenemos más recuerdos de algunos acontecimientos. Pero Dios, por ejemplo, habló a través de visiones, habló a través de sueños, ¿cierto? Mire, por ejemplo, aquí tengo algunos. Dice, habló a través de visiones. En Isaías 1.1, bueno, ahí después usted lo puede buscar, se va a dar cuenta de que habla de la visión de Isaías, ¿ya? Y no solamente en el 1.1, sino que también en el 6.1 y Ezequiel 1.3. También habló a través de sueños, en Daniel 7.1. Acuérdese que el Señor también se acercó para hablarle a Daniel a través de sueños. Por medio de éxtasis. No sé si recuerdan a quién el Señor le habló a través de un éxtasis. Si es que algunos se acuerdan. Pedro, ¿cierto? Muy bien. Pero el Señor le habló también a través de un éxtasis. Pedro quedó, ¿cierto?, ahí no sé si habrá tenido así un ojo con el éxtasis que estuvo viviendo, pero también el Señor se presentó de esa manera en Pedro. Acá dice translaciones especiales. Aquí, ¿qué quiere decir con eso? De que trasladó el alma probablemente, ¿cierto?, de Pablo, o Pablo entero, no lo sabemos, y lo llevó al tercer cielo, porque por eso Pablo dice, no sé si fue aquí, fue allá, no tengo idea cómo. Pero me trasladó de una manera especial que ni siquiera yo lo entiendo, ¿cierto? Por eso que acá dice, de muchas maneras. Haga un conteo. Habló, no tenía por qué.
Muchas veces, no tenía por qué. De muchas maneras. Y sigue siendo el Señor. Amén. Bondadoso. Por medio de éxtasis, traslaciones especiales, 2 Corintios 12, del 1 al 2. Por medio de ángeles, eso también lo vemos en Daniel 8, del 15 al 19, Apocalipsis 22, 8 en adelante. Y también de forma directa, como en el caso de Éxodo 3, del 1 al 8. No sé si recuerdan el caso de Éxodo, pero cuando se acercó, ¿cierto?, a la zarza ardiendo. Todos nos acordamos de eso, ¿cierto? Y le habló de forma directa. O sea, yo digo, cuando deberíamos ser nosotros, que teníamos que haberle hablado al Señor, ¿cierto? Primero nosotros, hablarle a Él. Nosotros, muchas veces, nosotros de todas las maneras posibles, no hicimos ni siquiera una vez. Ni siquiera una forma y ni siquiera de forma reiterada. Fue Dios quien se acercó a nosotros. La misericordia del Señor se muestra también en el pasado. El que ve en el Antiguo Testamento simplemente a un Dios castigador, ¿cierto? A ese Dios tirano, a ese Dios fuerte, a ese Dios simplemente de fuego consumidor, es porque no ve la gracia del Señor que se presenta en el Antiguo Testamento. Y que Él no tenía por qué siendo un Dios soberano. No tenía por qué siendo un Dios poderoso. Seguimos. El Señor también nos acercó simplemente a nosotros en cuanto a maneras, sino que también a formas. Amén. Miren, yo sé que algunos se van a acordar, algunos de esto, no alcancé a anotar alguna cita, pero primero que todo el Señor se acercó a nosotros el lenguaje humano, ¿ya? El lenguaje humano mediante parábolas. Acuérdense que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, y no solamente Cristo, también en los profetas, también había algún tipo de parábola, se acercó hablándonos de cosas que Él no tenía por qué hablar de esa manera, ¿cierto? Siempre se habla de que el Señor se acercaba de repente a algún tipo de profeta con mayor conocimiento o con mayor conocimiento, ¿cierto? Y probablemente las profecías que podía escribir o la manera en cómo podía escribir, en el caso de Isaías, podía escribir, por ejemplo, de manera muy bonita, si podemos llamarlo de alguna manera, ¿cierto? De una manera muy correcta. Pero también podemos ver otros profetas que hablaban más acampesinado, ¿cierto? Que podían dar ejemplos como de vaca, o ejemplos de olla, o ejemplos a lo mejor que para nosotros pueden ser como más similares, ¿cierto? Pero el Señor también se acercaba de esa manera. Amén. Con palabras y con dialectos humanos. Amén. Acuérdese que la palabra del Señor también se escribió en un griego koiné, en un griego que no es vulgar, no es que se haya escrito en un lenguaje a lo mejor sucio, sino que era el común y corriente. Amén. Un Dios santo y poderoso, su palabra, la carta que nos dejó, ¿cierto? Los hechos históricos que nos narran acá sobre el carácter de Dios, no sobre la creación de la tierra simplemente, no sobre medicina que hay también ahí, ¿cierto? Sino que nos muestran el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Amén. ¿Cómo usted conoce más a Dios? Que es la pregunta que se hacen mucho. ¿Cómo es que yo conozco a Dios? ¿Cómo es que sé la voluntad de Dios? Está acá, hermano. Está en la palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Y aquí el autor, Samuel Peremío, le agrega, y de muchas formas también. No solamente de manera, sino que también a través de formas. A través de parábolas, a través de leyes, a través de promesas, a través de relato histórico, a través de poemas. ¿Verdad? Cuando eso debiese hacer lo que sea una persona que está enamorada, ¿cierto? Nosotros debiésemos haber sido los enamorados de Dios. Señor, te invento un poema, te invento una canción, me acerco a ti, lo hago de todas las maneras posibles, ¿cierto? Sí, Señor. Y no se nos ocurrió ni siquiera una. Ni siquiera nos acordamos de Dios. No había nadie digno, nadie que se acercara a Él, nadie que quisiera hablar con Dios. Fue Él quien se acercó a nosotros. Fue Él quien nos muestra su amor. No solamente en el acto de la cruz. Ese es el clímax del amor de Dios. Ya el resumen de todo lo que se hizo a través de la forma, a través de los profetas, a través de la manera en que Él se acercó a nosotros, ¿cierto? Jesucristo es el cumplimiento de todo esto. De todo lo que vemos por ahí atrás. Él es lo visible de todo el mensaje que está aquí atrás. Otras veces también Él usó elementos naturales. Lo que les dije hace un rato atrás, la zarza. Usó una zarza. Una zarza. Si nosotros hubiésemos sido Dios, ¿qué hubiésemos usado? El mejor animal, el mejor pájaro, la mejor planta. Para mostrar, ¿cierto? Probablemente mi poder, el resplandor quizás de lo que yo soy. Eligió una zarza para acercarse a Él.
Hubiese elegido quizá una aurora boreal, ¿cierto? ¿Ha visto esa? Esa que el cielo se pone azul, verde, ¿cierto? Y ahí el Señor hubiese hablado. Hubiesen quedado así, ¿cierto? Pero necesitó una zarza. Así quiso acercarse a Él. Imagínense, el Rey de la Gloria, el que creó los universos, se acerca en una zarza. Para acercar su nombre, pecador también. Que le creyó, obviamente, tuvo fe. Y eso en el Señor también se glorió, en la fe de este hombre. Pero se acercó Él. Amén. También se acercó, así como vemos elementos naturales, en tormenta y trueno. También habló de esa manera. Y usó esos elementos para comunicarse con el ser humano. En un silbo apacible, ¿cierto? Suave y apacible. No estaba allá, no estaba en este ruido, no estaba acá, sino que estaba en ese silbo suave y apacible. Hizo oír su voz en el Éufrates, también en Isaías, en el río. El Señor usa incluso métodos, hermanos. Eso yo creo que nosotros nos quedemos también con el carácter del Señor que muestra el escritor de los Hebreos. De cómo es Dios y cómo es que se muestra también acá. Es cierto, el libro de los Hebreos o la carta de los Hebreos no tiene autor, pero vean, detrás de todo lo que se está escribiendo acá, ¿cuál es el autor máximo de toda la revelación del Señor? Él mismo. Él se reveló al hombre, Él se manifestó al hombre, Él habló al hombre y no lo hizo de una forma, sino que lo hizo de forma reiterada, de distintas formas, ocupó su propia naturaleza para acercarse a nosotros. Y ni aun así nosotros nos acercamos a Él, ni aun así el ser humano se rindió a Él, sino que en el momento en que tenía que dar cumplimiento de todo esto, ¿cierto? En la persona de Cristo, ¿cuál fue la reacción del ser humano? Ya la conocemos, ¿cierto? Seguimos. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, cuando aquí habla de en otro tiempo, nos damos cuenta de que ya no es el tiempo actual, ¿ya? Está hablando de que eso fue en otro tiempo. Pérez Medio le llama que fue otra dispensación, ¿ya? No quiero enredarlo tampoco con esa palabra, sino que dispensación es un periodo de tiempo. En otro periodo de tiempo, ¿cierto? En otra época, Dios le habló al ser humano de esta forma. ¿De qué forma? De sueños, visiones, ¿cierto? De un montón de cosas. Se acercó de esa manera, en otro tiempo. Ya ahora estamos en otro momento de la historia, estamos en otro momento del cumplimiento de la palabra del Señor, ¿cierto? Que ya nos convoca a entender otro tipo de cosas. Pero aquí el autor simplemente está mostrando el carácter de Dios y cómo fue que Dios también se acercó al ser humano. Dice, en otro tiempo, a los padres por los profetas. ¿Se acuerdan ustedes cómo Cristo le hablaba o cómo se manifiesta muchas veces el Antiguo Testamento en los escritos bíblicos? Cuando le habla de la ley y los profetas, ¿cierto? Es como una frase, entre comillas. ¿Por qué? La ley, obviamente, el libro. La ley, cómo tenía que vivir el pueblo, como para resumirlo muy simple. Y los profetas son los demás escritos por los profetas, que profetizaban al pueblo, ¿cierto? Entonces, en ese tiempo, a esos padres, la forma de comunicarse a Dios con ellos fue a través de los profetas, ¿ya? Esa fue la manera en que Dios se comunicó por muchos siglos al ser humano. No fue en un periodo de 20, de 30 años, probablemente fue en un periodo de siglos que Dios se comunicó de esa manera al ser humano. Se acercó a Él de esa forma. Amén. Pero dice, en estos postreros días, y cuando ya aquí empieza a hablar de los postreros días, ya habla del tiempo actual. A lo mejor ustedes se preguntan, ¿cuáles son los postreros días? Son los últimos días. ¿Cuándo empezaron los últimos días? Empezaron desde la venida del Señor Jesucristo hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Esos son los postreros días. Amén. Entonces, cuando usted en la Biblia vea cuáles son los postreros días, nosotros vivimos en esos postreros días. Amén. Dirá postreros días, pero ya han pasado cientos de años. Así se le llama la palabra de Dios. Y ahí podemos citar varios versículos, ¿cierto? Y decir que para Dios un día, ¿cierto?, es igual a 1000 años para nosotros. O al revés. Entonces, al final, cuando hablamos de los postreros días, no tenemos un tiempo en específico. Pero sí es una dispensación o un periodo de tiempo en el cual nosotros estamos insertos. Amén. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Amén. Entonces, si se dan cuenta, actualmente, desde que Cristo vino,
Hasta que Cristo nuevamente venga por su iglesia, la forma en que Dios nos habla a nosotros ya no es simplemente como se hizo en la dispensación pasada. Ya no vamos a esperar probablemente quizá un terremoto, ¿cierto? Que se abra la tierra, que a lo mejor aquí la cordillera de los Andes se llene quizá del poder de Dios y que suba alguien y baje a lo mejor con el rostro lleno de luz. Ya no es la forma de hablar el Señor de esa manera. Ya no existe eso. Ya no existe también quizá otro tipo de revelación en el que venga alguien y diga, no, todos estos libros de la Biblia están mal, vamos a poner otros libros más, o hay una nueva revelación, ¿cierto?, que muestra la Biblia aquí, oculto en la numerología. Ya no existe nada de ese tipo de revelación. En este tiempo, en los postreros tiempos, Dios se comunica a nosotros por medio de ¿quién? De su Hijo. Amén. Él es el cumplimiento de todo lo que dijeron los profetas en el pasado. En la dispensación anterior, los profetas todos apuntaban a Cristo. Si los profetas llegaban con algún mensaje, ¿cierto?, para el pueblo, todo aquello apuntaba hacia el Señor. Amén. Amén. Todo. Usted me va a decir, después de haber visto lo que yo le acabo de exponer, de que Él se vino a mostrar de distintas formas, y voy a ser súper majadero en eso, de distintas formas, de distintas maneras, usando los recursos que tenía, ¿cierto?, en nuestra tierra, rebajándose quizá a nuestro vocablo o a nuestro lenguaje humano, Él siendo celestial, a un lenguaje humano para comunicarse con nosotros. Todo eso, todo ese tipo de actos se concluyen o se culminan con la persona de Cristo. Cristo, hablando por profeta, hablando por forma, hablando a través de la naturaleza, no bastó para que el ser humano creyera en Él. Vino, se hizo hombre. ¿Qué otro recurso le quedaba? ¿Quedan más recursos? ¿Puede venir a hablar de otra forma? Si ya vino la segunda persona de la Trinidad, Dios se acercó al ser humano, Dios habitó con el ser humano, Dios habitó con el ser humano, hermano, escuchen eso. ¿Quién más tiene ese privilegio? De que Dios mismo haya venido a habitar aquí a la tierra, a vivir con nosotros, a enseñarnos a nosotros, a mostrar la salvación, ya no por un profeta tercero, ¿cierto? Ya no simplemente por la revelación de un profeta, sino que desde la misma boca de Dios, desde la misma boca de la figura del Señor Jesucristo. Y no solamente para decirnos de que había salvación y que había esperanza y de que Él era la luz, ¿cierto?, de nosotros, sino que vino y murió por nosotros, clavado en un madero siendo Dios. ¿Puede Dios hacer algo más para salvarnos? ¿Hay otra forma, otra manera? ¿Somos tan selectos nosotros para esperar quizás que Dios venga de otra forma? ¿De que lo que Dios se presenta hoy día mediante su palabra, mediante su Hijo, no me es suficiente para poder activar, para poder vivir para Él? Señor, yo quiero más revelación. Aquí está, hermano. Señor, yo quiero un avivamiento. También está acá. Cuando de repente yo veo, por ejemplo, las redes sociales, no me acuerdo si era un canal de YouTube o una página de Facebook o no sé lo que era, no recuerdo bien, pero eran como grupos de jóvenes. Y los grupos de jóvenes, ¿por qué oraban? No me acuerdo por qué era lo primero que oraban, para ser sincero, pero oraban por cosas muy superficiales, y lo segundo, por un avivamiento. Pero eran los avivamientos que nosotros conocemos como avivamientos temporales, avivamientos emocionales, avivamientos en donde todos estemos saltando y que todo sea bonito, ¿cierto? Y que ojalá dure una semana, pero no terminamos conociendo nada de Dios. ¿Qué conocemos de Dios con eso? ¿El Dios me sirva a mí o yo le sirvo a Dios? Él me sirve a mí para sentirme bien, para poder saltar, ¿cierto? Para poder hacer un montón de cosas. ¿Así se conoce a Dios? ¿O se conoce a Dios en la figura de Cristo? ¿Se conoce a Dios en lo que también se mostró el Señor en el pasado? ¿De qué manera yo conozco al Señor? Lo conozco mediante su palabra. Por eso que el autor de los Hebreos le escribe de esta manera. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días, en los días actuales, en los días de la iglesia, en los días de hoy, de 2024, nos habla y nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Puedo yo predicar otro sermón? ¿Puedo yo predicar otro mensaje? ¿Puedo yo ponerme delante de Cristo para que la gente venga a la iglesia? ¿Puedo hacer estrategias de marketing?
¿Porque en la iglesia a lo mejor hay poca gente? Hace poco veía, hermano, el documental de Hillsong. No sé si todos ubican esa iglesia, pero una iglesia que nació en Australia y después se pasó también a ser más mundial, pero el objetivo estaba en instalarse en Estados Unidos, ¿ya? Con una visión, la verdad que no muy de iglesia, sino que simplemente era una empresa de marketing, ¿ya? Lamentablemente era una empresa de marketing o una empresa de música, no sé cómo llamarlo, una disquera podría ser, porque ellos tienen, de hecho, algunas alabanzas de las que nosotros cantamos acá fueron creadas por Hillsong, ¿ya? Esa que dice, que no me acuerdo, me la acuerdo en inglés nomás, pero canta el Señor y... Bueno, no me acuerdo bien. Pero algunas de las canciones que cantamos acá son precisamente de Hillsong. ¿Y cuál era en lo que ellos fallaron? Fallaron porque empezaron a buscar simplemente el número de asistentes. Y el mensaje que predicaban no era un mensaje sano, no era un mensaje que se centraba en Cristo, era un mensaje que se centraba en usted, en lo mejor de usted, en cómo usted se siente, en su emoción, en su grandeza, en su poder, en su manifestación, porque venían de las asambleas de Dios. Entonces eran iglesias carismáticas y cometieron un gran error, hermano. Si usted viera el documental, también en la bajeza que cayeron, en abusos también dentro de la iglesia, en pastores que no eran pastores, en pastores que fueron, ¿cómo se dice? Que fueron adúlteros, que estaban casados obviamente y fueron adúlteros con otras personas también de la iglesia y fuera de la iglesia. O sea, cosas feas y aberrantes para lo que es una iglesia. Por eso es que cuando la palabra a nosotros nos dice, no confíen en otro tipo de herramientas para evangelizar. No confíen tampoco de que ustedes son, ¿cómo se puede decir? Que son personas de este mundo. Nosotros simplemente somos peregrinos. ¿Cuál era la visión también que tenía esta iglesia detrás? Era de que de alguna forma ellos tenían que reunir recursos para poder vivir de la iglesia. Y para poder vivir de la iglesia, todo lo que hacían terminaba siendo una estrategia de marketing. La música que hacía terminó dándole millones de dólares. Las donaciones también que hacían en esa mega iglesia terminaron dándole también un montón de plata. La gente podía vivir tranquilamente de la iglesia, pero internamente eran gente muerta. Nosotros no queremos una iglesia así. Nosotros queremos una iglesia que aunque hayan 20 o 30 hermanos, sean hermanos. Amén. Y que la iglesia tampoco no se viene a vivir carnalmente ni económicamente. La iglesia se viene a vivir espiritualmente. Las vicisitudes de la vida, ¿cierto? Los factores económicos, el que no haya trabajo, sí, lo tenemos que sortear. Y son cosas que hay que ir viendo en el camino. Y Dios sustentará lo que nos haga falta. Pero la iglesia no es una herramienta para generar recursos de esa manera. Amén. Hermano, todo eso ensucia el nombre del Señor. Todo eso. No son solamente las sectas, no son solamente quizá ese tipo de cosas muy evidentes, también son este tipo de cosas que pasan muy desapercibidas. También ensucian el nombre del Señor, porque lo que tiene que primar y lo que tiene que estar delante primero es Cristo. Amén. Es el mensaje que el humano necesita. Es el mensaje que la persona no convertida necesita escuchar. Amén. No necesitamos simplemente desentendernos del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y presentar a Cristo como el Dios de amor, el Dios hippie, y pensar que de ahí para allá Jehová es el personaje malo, ¿cierto? Porque algunos así lo tienen, sino que presentar, de decirle a las personas de afuera, decirle, mira, Dios se acercó de todas estas formas, de todas estas maneras, no acabó con el ser humano, sigue estando de pie. Sí, seguimos estando con vida. ¿Por qué? Porque todavía tiene paciencia de nosotros. Y no solamente se entregó de todas estas maneras, sino que también se entregó por completo. Se humanó y se entregó. Sufrió, se humilló. Murió, gracias al Señor, resucitó. Amén. Es lo único que nos da esperanza que haya resucitado. Si no hubiese resucitado, hubiese sido un mártir, ¿no? Murió. Bonito su ejemplo de vida, pero no nos alcanzaba. Amén. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o por Hijo, como dice el original, a quien constituyó. Y aquí simplemente yo quiero ir haciendo ¿cómo se dice? Un listado de cualidades del Hijo de Dios. Amén. El mensaje en su forma, o como yo lo planteé, está en lo que les dije de aquí para atrás. ¿Ya?
que pensemos en la misericordia de Dios, de cómo Él ha tenido paciencia con nosotros, de cómo ha hablado hacia nosotros, ¿cierto? En sus distintas formas, en las reiteradas ocasiones, de que llega a un clímax, de que ya no sirven las formas, sino que viene personalmente y se presenta delante de nosotros y cómo nosotros actuamos. Amén. Y mediante ese sacrificio también cómo llega a nosotros para poder aceptarlo, ¿cierto? A pesar de todo lo incorrecto que somos. Y seguimos siendo y fuimos. Amén. Entonces, dice, en estos postreros días nos hablaba por medio, o por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si ustedes leen detenidamente acá, ya ni siquiera por versículo podríamos sacar una palabra. Es por pedacitos que podemos sacar, porque aquí el autor está condensando mucha teología en unas simples palabras. Mire, dice, ¿a quién constituyó heredero de todo? Y aquí podríamos hablar de la eternidad de Cristo. Aquí ya empieza a refutar muchas cosas de la doctrina arriana que había en ese tiempo. La que decía de que Cristo, ¿cierto?, había sido la primera creación de Dios, una creación más. Actualmente, tanto los testigos de Jehová dicen de que Cristo es precisamente esa primera creación, pero que no está al mismo nivel de nosotros, sino que es un Dios menor. Y la palabra del Señor no me presenta nada de eso. No me lo presenta así. Dice, ¿a quién constituyó heredero de todo? Por supuesto, porque es el Hijo. Y por quien asimismo hizo el universo. Y ahí nosotros podemos empezar a traer versículos del Antiguo Testamento nuevamente a la mente. ¿Cierto? La creación. Hizo Dios los cielos y la tierra. ¿Cierto? Y al principio dice, hizo Dios. ¿Cierto? El Señor hizo los cielos y la tierra y aquí me está diciendo que fue Cristo. Entonces, ¿quién es Cristo? Dios mismo. Amén. Hermano, Cristo, nuevamente, es que son cosas que tienen que venir a la mente. Cristo vino a la tierra, se empolvoreó los pies y él mismo fue el que construyó la tierra, el universo, el sol. Lo mismo que lo cansó en ese tiempo. Amén. El aire que corría le movía el pelo, ¿cierto? El mar donde él caminó, él lo creó. Él lo creó. Usted se siente orgulloso cuando hace una mesita de madera o cualquier cuestión, ¿cierto? Él creó esto. Y cuando vino para acá lo rechazaron. Cuando vino para acá lo pisotearon. Amén. ¿A quién constituyó heredero de todo? Primero, Cristo es heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo, creador del universo, heredero de todo, creador del universo, el cual siendo el resplandor de su gloria. Y aquí cuando dice el resplandor de su gloria, no es que Cristo venga simplemente a ser un espejo de Dios, sino que Cristo es el mismo Dios. Acuérdese de que Dios es invisible y nadie le puede ver. De hecho, nosotros no podríamos entrar a ese lugar porque probablemente nos derretiríamos. Amén. En el sentido de que somos tan imperfectos y de que nada construido, por así decirlo, nada hecho puede entrar en esa presencia, porque no hay lugar en esa presencia para ninguno de nosotros, ¿cierto? Él viene y toma la forma y destella el mismo resplandor de su gloria, pero ya en una forma en que nosotros podamos apreciarlo. Por eso que acá dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, Cristo mismo. Cuando veamos a Cristo, acuérdense como también le dijo uno por ahí, por favor déjanos ver al Padre. Desde hace tiempo que estoy acá, ¿cómo no me conocen? Él es el resplandor, es el reflejo, es el mismo, es un Dios. Amén. Heredero de todo, creador del universo, resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. O sea, si había alguna duda con que Cristo no era simplemente el espejo, y aquí se mete con temas de sustancia. No lo deja hasta ahí el escritor. Vea la profundidad de cómo está escribiendo. La imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sustenta todas las cosas. Cuando habla de que sustenta todas las cosas, sustenta la rotación de la tierra, sustenta su vida en mi vida, sustenta cuando me voy al trabajo, sustenta la vida de sus hijos, sustenta los meteoritos que están por el universo, ¿cierto? Sustenta la Vía Láctea, sustenta todas las cosas. Hermano, tenemos un Dios muy grande.
No tenemos un Dios partido como lo tenían las demás naciones, que tenían un Dios para la fertilidad, un Dios de la tierra, un Dios de la luna, un Dios del fruto, un Dios de lo que sea. Tenemos un Dios que sustenta todo, amén, que gobierna todo, amén, y que no hay nada que pase por alto. Amén. Nos ve incluso en nuestros sueños y en el pensamiento que podemos tener en cualquier momento. Hermano, no sé si vieron la última noticia. Perdón que me extienda, pero no sé si vieron que implantaron un chip en el cerebro de una persona, ¿cierto? Que lo empezaron a hacer. Implantaron, y eso no son teorías, o sea, no son noticias falsas, son noticias correctas, ¿ya? Elon Musk, que es un tipo que tiene mucha plata, ¿ya? Él trata de ir más allá siempre con la ciencia y insertó un chip y creo que resultó de manera efectiva. Tienes que esperar que esta persona despierte y ver si es que con el chip que está en el cerebro puede manejar un celular y manejar un computador, ¿ya? Porque lo va a hacer simplemente con el cerebro. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el miedo de los gobiernos y de la humanidad ahora con ese tipo de funcionamiento? De que con la inteligencia actual, ¿cierto? Con la inteligencia artificial y todo este tipo de cosas, les puedan leer los pensamientos a las personas. Si el ser humano tiene esa capacidad de crear cosas, ¿cuánto más no? ¿Cómo no creerle a Dios que también puede leer nuestros pensamientos? Si Él fue quien nos creó. Pero hay algo que el ser humano nunca podrá tocar: el alma. El ser humano hoy día puede tocar la mente, es cierto. Puede ver quizá algunos impulsos nerviosos, pero no puede tocar el alma ni salvar el alma. Busca por donde sea para tratar de salvar este cuerpo, ¿cierto? Extender el mayor años posible la vida, pero no puede ir más allá de lo que Dios le permite. Amén. Tenemos un Dios soberano, hermano. Esa es la comparativa que quiero ver con esto. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿cierto? Se entregó por nosotros, ¿cierto? Siendo el Creador. Hizo la purificación, ¿cierto? Tomó nuestros pecados, nos purificó, nos limpió, nos lavó, nos tomó del lugar donde estábamos y nos trasladó, ¿cierto? A otro reino. Después dice, por la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y aquí como que cierra de alguna forma en ese versículo, y todo aquel que se sentaba a la diestra del rey tenía la misma autoridad, el mismo tamaño, el mismo peso. Cristo se puso a la diestra de Dios, el Padre, mostrando de alguna forma de que Él también es Dios, la segunda persona, quien merece todo el respeto que nosotros podamos entregarle, ¿cierto? Que podamos expresarle, pero nos da un esbozo de un listado de las cualidades de Cristo. ¿Y por qué lo posiciona también como Dios frente a todos los engaños que vienen en ese tiempo y obviamente también en este tiempo? Pero más allá del listado, el cual es algo hermoso, ¿cierto?, de poder analizar, y si lo pudiéramos ver detenidamente también sería algo súper bonito de poder ir viéndolo versículo a versículo. Yo me quedo con lo anterior, simplemente con el versículo 1 y un poquito más del versículo 1, de que Dios no vino una vez, vino muchas veces. Habló de todas las formas posibles, habló de muchas maneras, incluso ocupó cosas de la naturaleza para acercarse al ser humano. Lo hizo de forma fragmentada, no fue simplemente durante un tiempo y después Dios se desapareció. Lo hizo de forma fragmentada, hasta que llegó el cumplimiento de todas aquellas profecías y la forma también como el Señor se mostraba hacia el ser humano, para toda aquella palabra profética se pudiera cumplir en una persona, Cristo. Cristo es el mensajero y el mensaje al mismo tiempo. Amén. Cristo trae el mensaje de salvación y al mismo tiempo Él era la salvación y Él es la salvación. Amén. Ese es el Señor y ese es el Dios que nosotros tenemos. Esto es simplemente el inicio de lo que nos muestra el libro de los Hebreos. Se va a ir profundizando más adelante, pero espero también que sea de bendición como lo fue para mí. Así que nos ponemos de pie para hacer una oración. Padre amado que está en los cielos, Señor, damos gracias, Señor amado, porque su palabra nos muestra su carácter, Señor. Nos muestra, mi Dios bendito, con hechos de que su amor, Señor, y su misericordia es demasiado grande, Señor amado. No la llegamos a entender, Señor amado, cómo es que usted ha aguantado tanto al ser humano, Señor. Y tampoco entendemos, mi Dios bendito, por qué vino su Hijo, Señor, a salvarnos, Señor. Gracias, mi Dios bendito, por amarnos, Señor. Hoy lo aceptamos, Señor Jesucristo, y es motivo de gloria nuestra, Señor amado, decir que creemos en usted, Señor amado, y que queremos conocerle, Señor. Así como decía Jeremías, Señor amado, ¿dónde va a estar quizá puesta nuestra gloria? ¿De qué nos vamos a gloriar, Señor? ¿En qué debemos gloriarnos, Señor amado? En entender y conocerle, Señor Jesús. Padre, ayúdenos, mi Dios bendito, a entender también, Señor amado,
de que la palabra tiene un peso relevante, debiese tener un peso relevante en la iglesia, Señor amado, más allá de las experiencias personales, Señor, más allá de las caricias que quizás usted nos da en algunos momentos, Señor, más allá de esos abrazos, Señor amado, y esas muestras de amor, Señor, que nos muestran, mi Dios bendito, lo mayor que debiésemos ir, Señor amado, ir conociendo su carácter en su palabra, Señor. Ayúdenos a profundizar en ella, Señor amado, para apuntar a la figura de Cristo, Señor, y poder conocerle más a usted, Señor amado, quien hoy ya habita en nosotros, Señor. Gracias, Señor amado. Bendiga a la iglesia, Señor. Bendiga también a los que escucharán este mensaje, Señor, y sea usted glorificado, Señor. Le damos gracias por esta tarde y por su amor. En el nombre de su Hijo Jesús. Amén.